tardes a todos y a todas a la Universidad de Avellaneda. Mi nombre es Gianluca, yo voy a moderar el panel de este maravilloso panel de prestigiosas juristas. Le queríamos brindar un saludo de parte de la carrera de abogacía y del Instituto de Pensamiento Administrativista, que son en conjunto que se están llevando estas terceras jornadas de Derecho Administrativo acá en la Universidad Nacional de Avellaneda, que es un hecho muy importante para nosotros como carrera, seguir fomentando estas líneas de pensamiento dentro del derecho que nos permiten problematizar y rediscutir y tirar una mirada crítica dentro de nuestra profesión. Este panel se dedica a analizar la interpretación judicial de la Ley de Medidas Cautelares, que este año se cumplen 10 años de su sanción. Así que voy a ir pasándole la palabra a nuestros maravillosos moderadores. Después que terminen estas exposiciones, haremos unas rondas de preguntas para si quieren hacer alguna consulta sobre alguna exposición. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras de Claudia Caputi. Ella es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Argentina y jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Sala 2 y además es la presidenta de la Red de Mujeres para la Justicia. Así que, Claudia. Bueno, muchas gracias a la UNDAB. La verdad que es un honor, un orgullo y una alegría genuinamente para mí poder estar acá y sobre todo que hayan armado un panel de juristas de prestigio, colegas tan reconocidas y reconocidos. Así que desde ya mi superlativo agradecimiento y también a las personas presentes por estar y dedicarse a esta hermosa rama del derecho. Bueno, yo quiero dar algunos lineamientos, obviamente con la subjetividad que me pareció dar la impronta. Ustedes saben que yo estoy reduciendo mis disertaciones, las estoy dosificando para digamos, no sincerar cosas que sean muy polémicas, y la verdad que acá decidí hacer una excepción y venir a dar algunas ideas sobre esta década que cumple la ley de cautelares contra el Estado Nacional. Yo hacía memoria y 4 o 5 meses antes de la ley publiqué, era un trabajo que estaba replicando una disertación que di en unas jornadas de Derecho Administrativo, un artículo de doctrina en el cual comentaba la problemática de las cautelares en la vía del recurso extraordinario ante la Corte, lo cual desde ya es un título que engloba una contradicción, porque la Corte exige para revisar una causa judicial que haya sentencia definitiva y, según los ejemplos y la doctrina de la Corte, una medida cautelar no sería como regla y como principio una sentencia definitiva. Entonces, en las veces en que hizo excepción de esa regla es porque la Corte consideró que había una gravedad institucional y porque el impacto de la decisión cautelar estaba siendo equiparable conceptualmente a los efectos que tendría una causa definitiva. Y no eran muchos los casos que yo comenté, hoy ya serían históricos y no tendría mucho interés, porque gracias a Dios, sea por efecto de la ley, o sea por efecto del cielo, del destino, no se han vuelto a dar. Yo no podría escribir al día de hoy lo mismo que escribí hace 10 años, justo antes de la ley. Lo que yo comentaba eran casos de abusos o excesos que generaban una preocupación general en la doctrina, porque uno quiere un proceso contencioso administrativo racional, previsible, que sea ágil y que tenga todas las virtudes, que sea un territorio donde no nazcan yuyos y yerbas malas, que serían estas figuras en donde uno nota un exceso de cautelares. Yo comentaba cautelares que habían durado 8 años y estaban siendo
anónimamente y luego la persona que la solicitaba no estaba activando a veces el proceso sobre la decisión de fondo. Entonces, había algo, inclusive si ustedes no fueran especialistas y estuvieran cursando una carrera de Derecho en las etapas iniciales, intuitivamente, con un sentido y una brújula de justicia, se podían dar cuenta que había algo que estaba funcionando mal ahí. Entonces, obviamente no es por lo que yo escribí que 5 meses después el Congreso Nacional dictara la ley de cautelares, ¿vale? Porque confluimos en que vieron que uno siempre que publica algo cree que alguien lo va a escuchar. Bueno, no es así. Les aviso de antemano, no nos escuchan, pero como la preocupación era genuina, el Congreso de la Nación dicta la ley, que creo que excedería los 15 minutos que me dieron que yo realice un análisis sistemático y pormenorizado de todos los aspectos novedosos. Pero sí me voy a detener en algunos y les voy a dar mi impresión particular sobre esos. Lo primero que llama la atención y que tiene que ver con mi formación es que, con motivo de las cautelares que se pueden dictar por parte de un tribunal que no sea competente, alude a la cuestión de la vulnerabilidad o la vida digna, o digamos, alguna connotación del sujeto persona humana que bajo una visión humanitaria de la intervención judicial parecía que uno podía hacer excepción y ser desprolijo. Obviamente vemos que el tenor de la ley es que no se anden dictando medidas por parte de jueces incompetentes o juezas incompetentes. Entonces dijeron, bueno, lo voy a permitir. Y hace 10 años hablar de esta vertiente humanística y de las personas o vulnerables, digamos, esta humanización, no tenía tal vez el correlato o el contenido que le damos hoy. Hoy estamos con una gimnasia conceptual mucho más aceptada en interpretar este aspecto, y de hecho empíricamente ha aumentado en la sociedad argentina, pero en ese momento tenía un poco de novedad, y sobre todo en la tribu y en la comunidad administrativista. Después dirán los colegas si no es así o si les parecía, pero realmente cuando hablamos de perspectiva de género o de una visión de derechos humanos o de vulnerabilidad o de ejes temáticos humanitarios, parecía que en el derecho administrativo argentino no estaba realmente muy mencionado, y esto era un dato. De hecho, hay algunas paradojas que me genera la ley. Por ejemplo, yo paso varias horas al día otorgando, diría que la mitad más una de las cautelares que otorgo es por remisión a un fallo García de la Corte, donde se determina que el tratamiento tributario de las pensiones que cobra una persona, estoy pensando, cliente con personas de 80 o 90 años, jubilaciones o pensiones, la Corte determinó que deberían tener un tratamiento en ganancias especial y sensible a la situación existencial de ese adulto mayor. Y hoy tenemos su situación protegida por la Convención de los Adultos Mayores. Esto exime mayores explicaciones sobre el estatus jurídico de este grupo humano, pero en donde, por ejemplo, el Estado no acepta el fallo García y recurre, hace argumentaciones, bueno, no se le da procedencia, pero no, digamos, es una cuestión sumamente controvertida, pero que abarca un porcentaje muy grande del trabajo en materia de cautelares que dictaron. Y la preocupación que me suscita a mí no es tanto la ley, sino que viene de antes, y es porque desde el primer momento en que dejé de asesorar a una persona, cargo en el cual estuve en la Corte Nacional durante 18 años, diciéndole al ministro, bueno, si firma la alternativa A, traba la cautelar, y si firma la B, la desestima, y había esa agilidad espiritual en decir, bueno, usted firma lo que le parezca, una vez que uno lo tiene que firmar y poner uno, su nombre, su historia y su subjetividad, tiene una carga diferente. Pero lo que a mí siempre me preocupó, y que la ley obviamente le preocupa, pero no tiene una solución muy fácil, y les vengo a pedir a ustedes como comunidad jurídica que lo resolvamos juntas, es, por ejemplo,
causas en trámite en un fuero o en un tribunal, ¿no?, en la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿cuál es el porcentaje o proporción de causas en las que se solicita una medida de tipo cautelar? O sea, ¿estamos hablando de algo que representa el 5% del total o del 95%? Y obviamente, si bien la cautelar siempre es una decisión delicada y de suma prudencia y de sumo equilibrio, esa pregunta no está suficientemente respondida como para que tomemos decisiones y hagamos valoraciones para decir, bueno, se está yendo de madre y está aumentando, o está, imaginemos que yo diga un 20% o un 15%, digo, hay más porque este año hay un 30%, ¿y qué pasó para que haya un 30%? ¿Qué derechos se está vulnerando? ¿Qué necesidades sociales? No tengo ese registro y yo lo quisiera tener. Tengo una libretita negra guardada en mi escritorio y tengo la percepción del día a día, pero yo necesitaría algo sobre lo que toda la comunidad jurídica podamos públicamente, digamos, debatir. Y la otra cosa que es mucho más allá es lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuál debería ser la proporción correcta si alguien pudiera medir cuando se decide la cuestión de fondo respecto del sentido de la cautelar, en el sentido de determinar coincidió o no coincidió? Se los digo de otra manera. La jueza o el juez que decidió en la primera etapa del proceso si daba o no daba ese pedido de cautelar, ¿acertó o no acertó cuando con el progreso de la causa fue subiendo la cota del agua de la cantidad cognoscitiva que fui acumulando? ¿Y cuál debería ser? Si es 85%, ¿es poco o es mucho? Y si fueran 70%, y si fluctuara subiendo y bajando, ¿qué indicaría? ¿Da lo mismo que sea un 70 que un 90 y que, digamos, estemos equivocándonos o no teniendo ese ojo o esa habilidad judicial para poder ver si estaban configurados los recaudos de la cautelar, que por cierto me llevaría varias horas, y de hecho el posgrado dura varias horas la clase en que se analizan las alternativas y minucias y análisis de todos los presupuestos, ¿no? Y a su vez, ¿quién debería hacer ese seguimiento? Fíjense que en otros parlamentos, cuando se toma una política de Estado que se debe explicitar si se quiso con la ley bajar, subir, reconducir o evitar problemas con las cautelares, se debería tal vez haber dicho más claro para saber si 10 años más tarde estamos cumpliendo ese mandato. Lo que sí es cierto que lo que se quiso de algún modo fue evitar esta eternización y evitar algunos pequeños abusos, algunos de ellos inclusive no estaban en la ley y no son vistos por el legislador, y les doy un ejemplo. Hemos tenido casos donde mi sala tuvo el ojo de advertir repetición en SIMIS, que es una petición en el marco de un pedido de importación de bienes, que todo es un número muy abstracto, un número muy largo que abarca todo un renglón y están diciendo que se le traba en una pantalla el otorgamiento del libramiento a plaza de una mercadería que viene del exterior. Y nosotros detectábamos una repetición, se estaban introduciendo dos pedidos cautelares y obviamente, si hay razonabilidad, caen dos salas diferentes, ambas lo van a dar, pero van a dar una cosa redundante. Entonces activamos la sanción a los abogados por no advertir que estaban haciendo. O sea, digamos, desde la labor jurisprudencial se puede también hacer mucho con un trabajo artesanal y medido para evitar lo que la ley, quiero creer que quiso evitar, que es los abusos, la salida de mar, esta sensación de que son un Godzilla o un dragón chino que se mueve descontroladamente y nos va atropellando. Otra cosa, por ejemplo, es, les voy a dar un caso puntual que dictamos el 10 de septiembre del 2021 en mi sala, que era una niña de 11 años, ahí sí se interseccionaba todo lo humanitario, que tenía epilepsia refractaria y solicitaba que la ANMAT, bajo el régimen, estamos hablando 5 meses antes de la ley de cannabis medicinal, ¿no? Hay una resolución que permitía a la ANMAT importar cannabis medicinal, pero bajo un estándar muy restrictivo.
Entonces el médico tratante dice que la niña sufría cada 10 días un episodio de convulsiones, y yo tenía la alternativa de usar el cliché que como la madre había optado por la vía del amparo y decir que el amparo no es la vía cuando se solicita una cautelar, porque como la sentencia de amparo se dicta con bastante rapidez y celeridad, la cautelar puede esperar. Y todos esos clichés que vamos repitiendo y que cortamos y pegamos en las sentencias, a veces sin, digamos, obviamente yo estoy comprometida con un trabajo artesanal y cuidadoso, pero son elucubraciones vacías de contenido si no se hace un examen circunstanciado, que parece una verdad de perogrullo, pero que muchas veces las partes no me aportan las circunstancias fácticas exactas de qué está pasando para que yo tenga elementos de juicio para decidir si otorgar o no lo que me están solicitando cautelarmente. Entonces, en este caso yo tenía un certificado que la ANMAT no desvirtuaba. La ANMAT quería que la niña consuma un aceite fabricado en la Argentina para evitar la importación, pero que ya se lo habían administrado y que tenía las convulsiones igual, porque justamente la definición de epilepsia refractaria es que es refractaria a algunas versiones del cannabis y solamente afuera del país se fabricaba la versión que a ella la curaba. Entonces nos sentamos y yo les pregunto a ustedes, ¿en cuánto tiempo sale una sentencia de amparo para que yo aplique el cliché no les otorgo la cautelar porque ya sale la sentencia? Y nadie me puede decir, porque del mismo modo que no se mide este 70% o este 85% o qué porcentaje son las cautelares de la totalidad de causas de un fuero tribunal, nadie mide esto. Y yo creo que deberíamos a nivel académico tenerlo muy mensurado y que alguien sea un observatorio que lo diga. En mis registros, haciendo un testeo con 30 causas que hicimos ahí en la sala, en cuestión de 20 minutos, que resolvimos en el día y nos pusimos a trabajar con mis colegas, eso es entre 3,5 y 4,5 meses, un promedio de 4 meses, ¿no? Quiere decir que como el médico, hagan una regla de 3, el médico me decía que esta niña de 11 años sufría convulsiones cada 10 días, en 4 meses iba a tener 12 convulsiones. Esto era octubre de 2021, iban a abarcar la Navidad, o sea, le iba a arruinar la Navidad a la familia de ella. Y me decían que era una cuestión de interés público que ingresen 5 cucharadas soperas de cannabis, de aceite canábico a la Argentina. Yo dije, lo charlamos con mis colegas, porque no había jurisprudencia en mi cámara de eso. Fuimos el primer fallo y luego generó un efecto dominó de fallos que fueron citando ese estándar y otorgando la cautelar. Yo dije, si yo dijera que traigo 20 bidones y no haya una trazabilidad y un control, que no estaba vigente la ley de cannabis medicinal y había un marco normativo muy restrictivo. Entonces nosotros somos guardianes de la prudencia, de la seguridad jurídica y de que no haya desbordes. Pero con 5 cucharadas soperas, y siendo que del otro lado estaba la niña que cada 10 días tenía convulsiones, dictamos la medida. O sea, hay veces en que uno necesita ese grado de información que si no está siendo desvirtuado por la contraparte, se debe aferrar a esos datos que me suministran. Si no me suministran datos, ningún juez o jueza serio o seria puede fallar a ciegas. Esto lo digo de nuevo porque el peor problema que yo veo actualmente con las cautelares y que la ley no puede solucionar es de cultura jurídica, que es que yo encuentro argumentaciones y narrativas chatas, conformes, en abstracto y a capela. Y perdónenme la sinceridad, pero si no lo dice alguien, digamos, que genere la preocupación, no lo vamos a solucionar nunca. Entonces me dicen, esto vulnera y está dicho totalmente en forma dogmática y en abstracto. Y para que uno vea si vulnera o no, necesita este dato de decir, bueno, en 4 meses va a tener 12 convulsiones y quiero evitar eso. Y yo sé que esas 5 cucharadas soperas de aceite difícilmente lleguen a la población en general, no es que estoy inundando y generando algo indebido para la salud pública. Otra cosa que hay es que no hemos desenredado el nudo. Yo
es también proteger el bienestar general, del cual es parte por la sumatoria de los bienes generales de las personas. Otra cosa que les quiero dejar planteado es que un secretario de mi fuero, no de mi sala, pero tiene un algoritmo, y esto es el aterrizaje de la inteligencia artificial, para insertar las variables que serían a las que se supedita prudencialmente y en aplicación de la jurisprudencia vigente el otorgamiento o no, y chequea lo que se estaría proyectando con lo que arroja el algoritmo. Y muchas veces coincide, que yo le he dicho, si estás por proyectar algo diferente al algoritmo, entonces reforzá o robustece tu fundamentación con todo lo que eso implica en una cautelar, que hay que ser muy escueto y no adelantar opinión. Pero me parece que en algún momento, cuando se llegue a una conclusión de que podría estar recordándose, seremos reemplazados por un boti. Porque de hecho estamos siendo reemplazados por el hecho de que a mí me escriben seres humanos de las partes, por uno y otro lado, como botis, con un discurso vacío, monocorde y un extracto. Y necesitamos, digamos, una explicación circunstanciada. O sea, ustedes son la generación que va a tener que ver algo que en otras culturas jurídicas se llamaría Brandeis Brief, que es un gran jurista que fue miembro de la Corte de Estados Unidos, Bill Brandeis, que dedicaba a la parte fáctica y a demostrar, decir, mire, si usted no da la cautelar, 400.000 personas se van a quedar sin línea de teléfono porque no pueden pagar la tarifa y yo quiero hacerlo servicio público, ¿no? Pero tráigame la cifra del INDEC que mide eso, porque ese es uno de las cifras que un equipo de sociólogos mide. Tráigamela y yo las voy a analizar. En el caso de las prórrogas, que supuestamente, y con esto ya para terminar, todas las renovaciones o mantenimientos, también este mensaje, esta narrativa corta, monocorde, poco trabajada y poco fincada en circunstancias concretas y reales, se cuela en el mantenimiento de la cautelar cada tantos meses. Lo único que ha habido es, en alguna sala, cuando detectaba que se prorrogaba por tercera vez una cautelar autónoma y no se iniciaba el fondo, le decían, no, mire, yo hago caducar, doy de baja esta cautelar y no se la voy a prorrogar porque usted está especulando por no iniciar el fondo y perpetuar eternamente la cautelar, y eso sí es un legado cultural que nos ha dejado la ley, que ha dado nombre a una problemática, pero que yo, digamos, justamente no la veo. Alguien me podría decir, no la ves porque la ley la obligó, la solucionó, pero en todo caso, si sucediera, sería un nuevo bien jurídico tutelable o un ángulo de preocupación que la ley inauguró y que ya estaba de antes, pero que quedó por escrito que debemos evitar. No es que esté pasando, justamente alguien podría decir, como les digo, no está pasando porque precisamente habría muchos ojos mirando si pasa, y dado que está aterrizado en la ley, hay que evitar que pase, perfecto, no pasa, con lo cual, digamos, simplemente generará una cuestión de tipo culpógeno o de tipo preventivo. O sea, hay cuestiones en las resoluciones de las cautelares que exigen que el sistema jurídico mejore en ámbitos en donde tenemos mucha zona de confort y mucha pereza, cuando yo creo que estamos para más. Los invito y las invito a pensar todo esto que les propuse que no está y que debería estar para tal vez racionalizar y, como saben que me gusta la seguridad jurídica, generar más previsibilidad, y que son externas a las cautelares. Es, digamos, si se trabaja bien jurídicamente y el fuero, digamos, no quedara colapsado y no hubiera problemas ajenos a esto, entonces, digamos, si el telón de fondo es malo, obviamente la cautelar va a poder tener problemas, pero no por un tema circunscrito al instituto cautelar, sino porque hay un telón de fondo que me lo problematiza. Entonces, creo que sería materia de estudio en las especializaciones que nos promuevan acá, que indaguen en estas otras cosas y vean, digamos, hacer un balance
bueno, sino sobre qué otras cosas, o sea, pongámonos en la mente del legislador de hace 10 años, que sacó una foto y dijo, esto está mal, corregilo de esta manera. Hoy tenemos otra reconfiguración de lo que está mal y deberíamos, digamos, corregir. Que mi subjetivo planteamiento no es mejor que ustedes. Ustedes seguro saben tanto más que yo en esto y podrán decir, ah, no, yo entonces, si vamos a ser inconformistas, detecto que está esto que no me gusta. Bueno, pasemos en limpio eso y no nos quedemos en decir, listo, cumplimos 10 años y soplo una vela, sino en ver qué otras cosas nos está faltando y podemos mejorar. Nada más. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la exposición de Guillermo Tracy. Es abogado con diploma de honor, recibido de la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho de la Universidad de Harvard, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública de la UBA, profesor titular de Derecho Administrativo en UPAS y acá en UNDAP, y profesor adjunto regular de Derecho Constitucional en la UBA. Además, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal de la Sala 5 y es autor de diferentes trabajos y materiales respecto al derecho constitucional y el derecho administrativo. Y Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero yo quiero agradecer a los organizadores por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en este panel con colegas a los que aprecio. Y también para mí es un motivo de satisfacción porque esta también es mi casa y ver cómo estas jornadas se van consolidando. Este es el tercer año que las hacemos, ¿no? Que se hacen, y bueno, para mí me parece que ver y poder mostrar a la Universidad de Avellaneda también como un lugar donde se genere y se difunde el conocimiento, me parece que siempre es algo que debe ser motivo de satisfacción. Así que bueno, yo voy a entrar en materia, voy a hacer algunos comentarios, pueden parecer un poco quizá desilvanados respecto de la ley, pero bueno, voy a tratar de atenerme a algunas soluciones que adoptó la ley de medidas cautelares y bueno, haré algunos comentarios acerca de lo que ha sido, lo que yo percibo como la práctica judicial, quizás los defectos o cómo se ha ido, lo que hemos hecho con este instrumento. Ustedes saben que el proceso administrativo en realidad no tiene una regulación específica. Siempre hemos dicho que acudíamos a normas del Código Procesal, Civil y Comercial, justamente ante la ausencia de una norma específica sobre esto. Y bueno, la ley de medidas cautelares un poco se ha tratado de colmar algo que se percibía como un vacío. Yo sé que en algunos paneles esta mañana se habló de las carencias y situaciones que quizás eran percibidas como abusivas y a las que se trató de dar alguna respuesta legislativa, pero la ley se inscribe en realidad dentro de un proceso de renovación del derecho público a nivel legislativo. Por ejemplo, también se dictó en su momento la ley de la responsabilidad del Estado o ciertas normas como aún la ley de medios de comunicación audiovisual con ciertas ramificaciones hacia el derecho administrativo, o esta ley de medidas cautelares. Hoy por hoy, en realidad, el proceso administrativo es un mosaico de normas. Tenemos el Código Procesal, Civil y Comercial, tenemos una ley de medidas cautelares, tenemos la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, tenemos la ley la ley 2382, que es la ley de consolidación, pero que tiene disposiciones de carácter permanente en materia de ejecución de deudas contra el Estado Nacional, en fin. Es un mosaico y es bastante complejo a veces convivir con eso y tratar de hacer un instrumento que sea eficaz o útil para el servicio de justicia. Me parece también que es un detalle que hay que mencionar, el hecho de que esta aplicación de los procesos civil y comercial siempre ha sido analógica, porque el proceso civil y comercial está pensado para litigios entre particulares y el Estado sabemos que es algo diferente, porque está el Estado cuando
Estado es parte de una relación de uso administrativa, el Estado está en una posición que no es equiparable a la de cualquier particular. De manera que esto también obliga a hacer una lectura analógica y de esta manera, con este mosaico de normas debemos manejarnos. Sé que hubo críticas en su momento, la ley esta nació ya desde su nacimiento, fue muy criticada. Algunos consideraban que era el fin de las medidas cautelares, porque se decía que hacía extremadamente difícil la tutela cautelar. La práctica ha demostrado luego de 10 años que esto no ha sido así, es decir, se siguen dando medidas cautelares. Los tribunales en un primer momento pasaron de una etapa de negación a una etapa de coexistencia, es decir, se cita la ley de medidas cautelares, pero también se cita el Código Procesal Civil y Comercial, particularmente el artículo 230, que es el que tiene del Código Procesal, que es el que tiene la medida cautelar por excelencia en el ámbito administrativo, como es la medida de no innovar. Pero bueno, la ley también la tenemos que ver dentro de lo que los tratados de derechos humanos denominan la tutela judicial efectiva, ¿no? Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica habla de el derecho a un recurso judicial efectivo. Y si bien muchos dicen recurso judicial efectivo es el amparo, no es el amparo, es cualquier recurso, incluso una medida cautelar, cualquier tipo de remedio judicial que sirva para obtener una tutela rápida ante la lesión a un derecho. Bien, y en este entendimiento general yo voy a optar por referirme a algunos aspectos más puntuales de la ley y cómo han sido interpretados. Algunos aspectos los hemos obtenido en la sala que yo integro, que es la sala quinta. No todas las salas tienen la misma visión sobre esto, pero a mí me interesaba mencionarlos también para que puedan tener una imagen de las dificultades de aplicación. Una de las cuestiones que la ley, a las que la ley le presta una atención significativa es al tema de la competencia del juez que va a dictar una medida cautelar. Esto me parece que es un tema interesante porque, para mí, a mi modo de ver, esto se diferencia de la solución del Código Procesal. El Código Procesal prevé que un juez incompetente pueda dictar una medida cautelar y que si la dicta no va a ser inválida, es decir, lo que pasa es que inmediatamente la tiene que enviar al juez competente. Sin embargo, esto ha sucedido y hemos visto que en materia contenciosa administrativa muchas veces algunos abogados preferían ingresar sus demandas ante un fuero incompetente. Y, bueno, obviamente, mientras tanto la medida cautelar se ejecuta y bueno, esto no deja de ser problemático. La ley, a mi modo de ver, prevé dos aspectos. Aquí se nos podría dividir. El juez ante una medida que dicta una medida cautelar incompetente. Por un lado, si se trata de algunos de los derechos que reciben una tutela especial, la propia ley habla de la protección de la vida digna, o derechos de carácter alimentario, o el derecho a la salud, o derechos de carácter ambiental. Bueno, ahí es verdad, la cautelar podría subsistir hasta que intervenga el juez que conoce en ella. Pero, ¿qué pasa en los otros casos, en los cuales no están en juego ninguno de estos derechos y un juez incompetente da una medida cautelar? A mi modo de ver, lo que ahí corresponde es declarar directamente la nulidad de esa medida cautelar. Creo que, no sé, incluso me parece que los tribunales contenciosos administrativos deben defender su competencia y dejar claramente establecido que hay un juez que se ha introducido en una materia que era totalmente ajena a su competencia. Lo que decidió es nulo. Frente a esa nulidad se podrán hacer dos cosas. Se puede devolver al juez competente de primera instancia, o bien la Cámara misma resolver, porque el recurso de apelación incluye también el de nulidad. Pero, como sea, creo que cuando estamos en presencia de una medida cautelar dictada por un juez incompetente, creo que corresponde declararle la nulidad, declarar la nulidad de esa medida cautelar. Es decir, como un mensaje tal vez de, bueno, acá hay un pasaje o se ha cruzado alguna frontera. Bien, esto por un lado, es decir, y la solución de la ley no está mal porque, si bien para mí interpreto yo que la ley permitiría declarar la nulidad,
la salvedad está dada por los derechos de sectores vulnerables. Estos, en esos casos, quizás la solución debiera ser la tradicional, la que prevé el Código Procesal. Otro de los temas que han dado han dado lugar a cierta discusión es la del informe previo. Es decir, esto era una novedad, no tanto quizás, yo creo que era la recepción de un criterio que el fuero contencioso administrativo federal venía teniendo desde antes. La idea de que a veces requerirle a la administración que cuando se le pide una cautelar al juez, que el juez pueda requerirle algún informe a la administración. Pero esto ha sido interpretado de una manera bastante, diría, curiosa. Algunos, por ejemplo, la administración parece haber entendido a veces que esto era la oportunidad para contestar demanda. En realidad no es una contestación de demanda, simplemente lo que tienen que explicar es cuál es el interés público que estaría comprometido si se otorgara la medida cautelar. No se trata, por lo tanto, de una bilateralización del proceso. El proceso sigue siendo unilateral y esto se ve reflejado en algo, y aquí es donde se advierten las discrepancias entre las distintas salas, porque la pregunta es, bueno, entonces habría que imponer costas, y no, porque todavía no está trabada la litis, es decir, todavía no se corrió traslado de la demanda, estamos en un proceso cautelar al que se le introdujo algún ingrediente adicional, que es del informe previo, pero es más, la ley lo llama informe, justamente no dice que es una contestación, es un informe. Está bien, alguien podría contestar. En el amparo también, el artículo 8 de la ley habla de informe, pero sin embargo se entiende que el amparo es un proceso bilateral. En realidad eso se entiende ahora. Al principio de la ley creo que no era así, pero bueno, no importa. O sea, no hay una bilateralización real del proceso. La administración tiene que informar nada más acerca de, bueno, qué motivos advierte para que obtenga la medida cautelar. Esto sería totalmente inaplicable en un litigio entre particulares, porque obviamente si uno le avisa al demandado que a lo mejor le traban una cautelar, puede intentar insolventarse, en fin, hacer que desaparezcan sus bienes, hacer desaparecer el objeto del proceso, que es aquellos que tienden a garantizar las medidas cautelares. Pero en el caso de la administración pública, cuando el Estado es parte en el juicio, ese riesgo no existe. Entonces, no hay por qué temerle a ese informe previo. Así todo, fíjense que la propia ley prevé algo que estaba ya, que tenía una recepción jurisprudencial, y era la posibilidad de otorgar medidas que las llaman medidas interinas. Nosotros las llamábamos antes medidas precautelares. Es decir, es una medida de vigencia efímera, y solamente hasta que la administración pueda contestar y el juez con mayores elementos puede decidir si corresponde o no corresponde la medida cautelar. Bueno, esto me parece que está bien, me parece que es un acierto. No siempre, esto no es una crítica a los abogados, que bueno, tratan de defender los intereses que tienen que defender, pero no siempre las demandas relatan completamente lo que hay que, cuál es la situación fáctica. Pueden llevarse una impresión equivocada de la urgencia, o del cual puede ser el peligro o el riesgo de que podría suceder si no se otorga la medida cautelar. Bueno, justamente estamos tratando, entonces me parece que con un informe esto podría llegar a balancear un poco las distintas posiciones. Pero fíjense que la propia ley, así como prevé este requisito del informe previo como requisito general, también establece las excepciones, y una es la que se refiere a los sectores socialmente vulnerables. Si, vamos a llamarlos así para simplificar, porque la enumeración es un poco extensa, pero siempre tiene en miras esta situación de particular vulnerabilidad de quien está solicitando el derecho, y luego habla de otros supuestos, los de circunstancias graves y objetivamente impostergables. Aquí ya, bueno, habrá que ver, es un tema de cada caso concreto, cuando la circunstancia es grave y objetivamente impostergable. Pero, de todas maneras, me parece valioso que existe este informe previo, y yo personalmente lo encuentro como una herramienta que no ha obstaculizado de ninguna manera
el acceso a las medidas cautelares. La otra particularidad de la ley es que, bueno, antes teníamos las medidas cautelares que estaban en el Código Procesal Civil y Comercial, como decía. Aquí se hace en la ley hace una tipificación de medidas cautelares, o sea, las enuncia y prevé requisitos específicos para cada una de ellas. Aquí las críticas fueron pasando quizás por el hecho de que, bueno, se ponían los requisitos excesivos o demasiado exigentes en cuanto a la posibilidad de acceder. Pero esos riesgos no se fueron dando. Siempre esto ha sido una materia que estuvo sujeta a la interpretación judicial y a partir de esa interpretación se pudieron ir morigerando o viendo las situaciones más que, bueno, en definitiva aquí tenemos conceptos indeterminados, cuando existen razones, cuando existen indicios graves, serios y graves de la ilegitimidad de un acto. Esto es algo que en definitiva es materia de apreciación y de caso concreto, pero sí es interesante observar que se tipifican las clases de medidas cautelares, y esto lo relacionaría con algo de lo cual traía aquí a colación mi colega, es decir, el tema de la argumentación jurídica. Los abogados a veces argumentan de una manera con clichés, con frases hechas, y repiten, cortan y pegan. Lamentablemente la computación nos ha facilitado muchas cosas y también nos ha generado otros males, y a veces se cortan y pegan cosas que no tienen nada que ver con el caso. Bueno, nada, esto es un problema, y bueno, y realmente no hay, y falta una argumentación específica y orientada a los hechos específicos del caso. También, ojo, lo hacen los abogados de un lado y del otro, también lo hacen los jueces. Yo recuerdo, hace muchos años, era juez de primera instancia y tenía un colega que tenía dos clichés para verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, y los pegaba, y luego al final decía, por lo tanto se encuentra suficientemente acreditado el peligro en la demora, y ahí está. Me parece que la ley nos obliga a hacer un esfuerzo argumentativo mayor. O sea, bueno, a ver, ¿por qué hay verosimilitud? ¿Por qué hay peligro? ¿De qué manera esto es irreversible o no es irreversible? ¿Se afecta el interés público? Este tipo de valoraciones que hay que hacer, hay que hacer el esfuerzo de por lo menos expresarlas, porque la sentencia no deja de ser un acto público. Un acto público, y esa publicidad implica también dar razones públicas, razones que yo pueda explicar, que yo pueda exponer. Un aspecto controvertido de la ley de medidas cautelares también estuvo dado por el plazo de vigencia. Es decir, la ley prevé un plazo de vigencia de 6 meses o 3, bueno, según el tipo de proceso, y claro, aquí venía la cuestión de, bueno, pero ¿qué pasa? Pero ningún proceso dura 6 meses, o es raro que dure 6 meses. Es decir, sí se cumplían los plazos del código quizás, pero sabemos que no, y a veces, sobre todo en procesos que están regidos por el principio dispositivo, es muy fácil que se extiendan años. Entonces, pero aún este tipo de aparente limitación no es tal, porque siempre se pueden prorrogar las medidas cautelares, y es más, en los casos donde están en juego derechos de sectores vulnerables, se podría no poner ningún plazo, es decir, que la medida cautelar dure todo lo que deba durar hasta que se dicte la sentencia. A propósito del caso que mencionaba la doctora Caputi recién, en relación con los jubilados que plantean que ellos no deberían pagar el impuesto a las ganancias, ¿no?, debido a que son un sector postergado en situación de vulnerabilidad, porque están por razones de ancianidad. Bueno, en esos casos justamente es un típico caso para no aplicar el plazo máximo. ¿Por qué? Porque, bueno, son personas, en general, personas ancianas, hay normas constitucionales incluso que les dan una protección reforzada, tanto a las personas con discapacidad o personas o adultos mayores, de manera que ahí el plazo no se aplica, y siempre me parece positivo que se pueda revisar si la cautelar era procedente o no, para evitar cierta especulación que a veces se
advertía por parte de algunos litigantes, en el sentido de obtener una medida cautelar y extender el proceso, y no hacerlo avanzar hasta la sentencia. O sea, procesos que obtenían una medida cautelar favorable y luego no seguían adelante con él. Es decir, lo movían lo suficiente como para que no caducara, pero no más allá. Y bueno, y esto me parece que es una situación abusiva. Es conocida la situación fáctica hace más de 10 años que dio lugar a esto, y bueno, me parece que me parece adecuado que se haya tratado de poner un límite. Se podrá discutir si esta era la mejor manera de hacerlo, pero de todos modos, de todas maneras, esto era bueno, es una solución tan buena como otra. Otra novedad sobre la cual me interesaba decir algunas palabras es qué es lo que se ha hecho con los requisitos de las medidas cautelares. Es decir, cada medida cautelar, cada tipo cautelar tiene sus propios requisitos, ¿sí? Pero acá se dice que tienen que, en general, en todas ellas se prevé que todos esos requisitos se tienen que verificar simultáneamente, ¿sí? O habla a veces de concurrencia conjunta, que es lo mismo. Es decir, hay 4 requisitos en general y todos ellos deben darse en relación con cada tipo cautelar. Bueno, esto podría llevar a dar la impresión de que se está restringiendo el acceso a las medidas cautelares porque se están poniendo porque bueno, parecen más severos los requisitos de los que han terminado siendo en virtud de la interpretación judicial, pero bueno, es algo que llevó a ciertas críticas en su momento respecto de la ley. Es decir, la ley fue, no sé, quizás dulcificada, o es aquello de que hacían los tribunales o los pretores romanos, fueron aplicando la equidad y tratando de buscar soluciones que fueran compatibles con la justicia. No todos los casos son iguales, y algunos casos diferentes los detectó la propia ley cuando habló de los sectores socialmente vulnerables. Justamente a propósito de esto, de lo que se hacía incluso antes de la ley, ahí me recordaban, había un libro de economía muy usado en la década de 80 y antes, de un autor que se llama Samuelson, y decía que hasta un loro podría hablar de economía con solo enseñarle a decir oferta y demanda. Y yo pienso que también un loro podría hablar de medidas cautelares con solo enseñarle a decir verosimilitud en el derecho y peligro en la demanda. Pero bueno, es lo que es. Pero la ley me parece que nos obliga a hacer un esfuerzo de argumentación mayor. Y esto no deja de ser difícil, porque también el juez tiene la obligación de no prejuzgar. Y en las cautelares, sobre todo cierto tipo de cautelares, puede, en esa exposición de razones que hace una sentencia, puede llegar a hablarse de más. Esto a veces sucede, hay abogados que se enojan y recusan al juez cuando esto ocurre, pero bueno, no hay una receta para hacerlo, para evitarlo, a veces no hay más remedio. También yo creo que, y esto a propósito de algo que se decía, de cuántas veces se pide, cuántas medidas cautelares se están pidiendo cuando se inicia una causa. Bueno, yo creo que muchas veces se piden medidas cautelares también para ver para qué lado puede ir el tribunal. O sea, si yo le pido una medida cautelar, dicen que sí, que no, a ver, ¿qué me puede llegar a decir en cuanto al fondo? A veces se obtiene algún tipo de información respecto de algo que el juez podría llegar a, cómo podría llegar a resolver la cuestión de fondo. A veces no, y hay jueces que dicen lo menos posible y no está mal, porque también ustedes tendrán que saber que en las sentencias hay mucho que se dice, pero hay muchas cosas que no se dicen, pero que fueron pensadas. Bueno, y es natural que sea así. ¿Hay una novedad, alguna particularidad? Estamos bueno, ya termino entonces, me parece interesante la novedad que trae la ley con el tema de la verosimilitud en el derecho. Es decir, hay un desdoblamiento de los requisitos. Tradicionalmente se habla de verosimilitud en el derecho, pero ahora se habla de verosimilitud. La ley nos obliga a ponernos del lado del que peticiona la cautelar y del lado de aquel contra quien se está pidiendo la cautelar, o sea, del Estado. Porque dice, por un lado, hay que ver la verosimilitud del derecho que tiene quien lo invoca, pero también hay que mirar, por ejemplo, la verosimilitud de la ilegitimidad
que se alega respecto, por ejemplo, de un acto o de una conducta que lleva adelante la administración. Bueno, esto es un poco, entonces, en materia de verosimilitud, esto es una novedad de la ley y creo que nos ayuda a ir construyendo alguna argumentación. Si ustedes van comparando sentencias, cómo salían al principio o a poco de sancionar la ley, cómo van saliendo ahora, creo que van mejorando. Yo digo siempre que lo que hacemos es la prolijidad creciente, nunca la perfección es imposible, pero tratamos de que salgan mejores. Y en un principio se ignoraba la ley, aunque estaba, se hablaba del 230 del Código Procesal, y de a poco la ley, se fueron incorporando argumentos tomados de la ley para, justamente para decidir si se otorgaba una medida cautelar. Bueno, en definitiva, hay una serie de aspectos extremadamente interesantes de la ley que ya no voy a tocar, pero que tienen que ver con a lo mejor cuestiones técnicas, por ejemplo, qué pasa con las apelaciones. No los voy a abrumar con eso porque ya estoy terminando, pero me parece que ahí hay algún problema con relación a cómo se reguló el tema de la apelación de medidas cautelares, y bueno, y eso creo que son temas que de a poco se han ido resolviendo a través de la interpretación judicial. Así que bueno, tenemos este mosaico de normas, tenemos que hacer nuestros mejores esfuerzos para llegar a dar un uso justo de la legislación que tenemos. No es perfecta, pero es lo que hay, creo que podemos hacer algo con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por la exposición. Ahora es el turno de Fabián Canda. Él es profesor en Derecho Administrativo de la UBA y de la Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina, y de algunas universidades del interior del país, y de la Escuela de Abogados de Nación y Nación Autónoma de Buenos Aires, además del carcelar de la Escuela de Profesor. Y Fabián, son tuyos estos minutitos. Bueno, muchas gracias. Gracias a las autoridades que organizaron este evento, por la invitación, por la referencia de haberme invitado. Realmente es un lujo compartir con colegas tan prestigiosos este panel. Gracias a ustedes por estar esta tarde tan linda aquí escuchando el derecho administrativo, en particular las medidas cautelares. Siempre decimos que el derecho administrativo es insular en el sentido de que hay muchísimas normas, ¿no? Pero hay pocos continentes, pocas normas generales. En el ámbito federal esto se repite en materia contencioso administrativa. No tenemos un código contencioso administrativo, pero tenemos regulada, al menos, esto estamos celebrando, han pasado 10 años de la sanción de la ley 26.854, al menos tenemos reguladas las medidas cautelares, siendo que las medidas cautelares han sido consideradas como muy importantes en la vida del derecho administrativo, muy importante en la vida del actor del derecho administrativo, porque muchas veces, dado que el acto administrativo que precede la medida cautelar normalmente, ¿no? Sabemos que la medida cautelar por excelencia es la de suspensión del acto administrativo, goza de presunción de legitimidad. Entonces, tiene otro interés que en el proceso civil y comercial, donde las partes llegan en una igualdad de posiciones, no hay ninguna posición que se presuma legítima. Esto no sucede cuando hablamos del derecho administrativo, no sucede cuando hablamos de la administración, la nuestra, la iberoamericana, cualquier país de Latinoamérica, y también si miramos hacia el norte o si miramos hacia el este, vamos a encontrar esa presunción de legitimidad. Es una nota del derecho occidental, ¿no? Que el obrar estatal, todo el obrar estatal, se presume legítimo. Entonces, las medidas cautelares adquieren una importancia supina, sobre todo, reitero, para quienes pretenden frenar el obrar del Estado por considerar que el obrar del Estado es en algún punto ilegítimo. Entonces, yo me quisiera centrar en esta charla en el tema de ciertos requisitos que han sido muchas veces objeto de crítica y que se han suavizado cuando hablamos de situaciones que comprendan a sectores de alguna manera desprotegidos o a bienes de la vida de alto vuelo, como puede ser el ambiente o la salud, ¿no? Entonces, reitero,
los requisitos que lucen con más aristas o que imposibilitan más el avance del dictado de las medidas cautelares se suavizan por el texto de la propia ley, me refiero al artículo 2, inciso 2, respecto de cinco situaciones que vamos a enunciar seguidamente, que dan lugar a 5 requisitos, vean ustedes que coincidencia 5 y 10, y la ley cumple 10 años de vida, ¿no? Entonces, 5 requisitos se ven en alguna medida suavizados o directamente no registrados. ¿Cuáles son estos 5 sectores y qué dice la jurisprudencia al respecto? Me interesaría poder explayarme respecto de la jurisprudencia, o al menos citar los fallos de mayor interés, porque esta ley lleva 10 años de vida y, al igual que el amparo, las medidas cautelares son, si quieren ustedes, hijas de los jueces. O sea, tienen un origen pretoriano que ahora se ha positivizado, pero hay 10 años en esta materia de rodaje, hay 10 años de aplicación. Entonces, ¿cómo ha sido esa aplicación jurisprudencial? ¿Qué tenemos que tener en cuenta como operadores jurídicos a la hora de ver cómo ha sido, qué ha dicho la jurisprudencia sobre los temas que en este momento nos ocupan, de los sectores más desprotegidos y de los bienes de más alto valor? ¿Cuáles son estos sectores y cuáles son estos bienes? Bueno, mis colegas precedentes han mencionado al sectores socialmente vulnerables, a la vida digna, dice el 2.2, siendo este concepto el que dice la propia ley conforme lo prevé la Convención Interamericana, o sea, el Pacto de San José de Costa Rica. Un valor como el de salud, ¿no? Cuando se trata de una medida cautelar referida al valor salud, bueno, también vamos a encontrar que algunos requisitos se suavizan. En cuarto lugar, los derechos de naturaleza alimentaria, y en quinto lugar, los derechos de naturaleza ambiental. ¿Y cuáles son las situaciones que obtienen una mayor ductibilidad, y cuáles son las situaciones que requieren una suavización, una dulcificación de los requisitos para la procedencia de la cautelar? Bueno, en primer lugar, se ha hablado de una cautelar otorgada por un juez incompetente. Se dice, con relación a estas 5 situaciones que acabo de denunciar, que esta medida cautelar va a ser efectiva, aunque fuese dictada por el juez incompetente. También se dice que no va a ser obligatorio pedir el informe previo cuando se trate de estos sectores vulnerables, sectores mayormente desprotegidos o bienes de la vida. Sabemos que una de las notas de la ley de cautelares ha sido la de introducir la necesidad de que la administración presente como regla, o se le pida como regla, un informe para que alegue sobre el mérito de la pretensión cautelar que se presenta. Bueno, este informe no es obligatorio, no es obligatoria su requisición cuando se trata de estos bienes de la vida, cuando se trata de estos sectores mayormente protegidos. Tampoco rige el límite de vigencia temporal, que es por regla de 6 meses, ¿no? Justamente la doctrina ha puntualizado que no es un plazo razonable, en virtud de que muchas veces a los 6 meses no se ha solucionado, ni mucho menos la cuestión de fondo. Entonces el límite sería, desde este punto de vista, un límite irrazonable, ¿no? Más allá de esta discusión acerca de si es posible prorrogarlo más de una vez o no, este plazo de 6 meses, en el caso de los sectores vulnerables y de los bienes de la vida preferidos, no rige. Tampoco rige la obligación de prestar una atribución de naturaleza real. Como regla, la ley de medidas cautelares fija que quien pretende una cautelar tiene que acreditar, gozar de una suficiente garantía, dar una suficiente caución patrimonial
para que ésta proceda. Más allá, reitero, de si se puede o está bien o está mal el otorgamiento siempre de una caución de naturaleza patrimonial, en el caso de que se trate de estos sectores o bienes, esta caución puede ser juratoria. Alcanza con ello. Tampoco rige el efecto suspensivo de la apelación cuando se trata de la concesión de una cautelar, ¿no? Entonces, la regla es que si se trata de una ley o de un reglamento con rango legislativo, dice la ley, no todo reglamento, sino aquel que fuera un DNU o un decreto delegado, bueno, en esos casos, dice la ley, habrá de tener un efecto suspensivo la apelación. Este efecto suspensivo no rige cuando se trata de estas 5 situaciones que acabamos de mencionar. Y así concluimos con las 5 suavización o directamente omisión de estos requisitos, ¿no? ¿Cuáles son o qué ha dicho la jurisprudencia en relación con los sectores mayormente desprotegidos y los valores? En primer lugar, ¿qué llamamos sectores socialmente vulnerables, ¿no? Bueno, si vamos a la jurisprudencia de la Corte, los ancianos, lo dijo Ana Causa-Escovich, los jubilados en particular, ¿no? Dentro del grupo de los ancianos, mencionábamos hace un rato la causa García, la causa Blanco, los discapacitados, ¿no? Mencionamos, podemos citar el caso Instituto Médico Antártida, el famoso caso Q contra la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho en la Asociación para la Defensa de Derechos, y así vemos que la Corte muchas veces se ha expedido sobre qué entiende por sectores socialmente vulnerables. También se habla de vida digna, conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En la Convención, en el Pacto de San José de Costa Rica, no vamos a encontrar una definición de vida digna, pero sí encontramos que se ha considerado como vida digna para la Corte Interamericana. Un profesor ha puntualizado que el derecho a una vida digna, me refiero al profesor Cabral, ha puntualizado que el derecho a la vida digna comprende el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, a la vestimenta, a un medio ambiente apto, a una vivienda digna y al goce de la seguridad social. Este es el contenido que este profesor encuentra, con base, por cierto, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, para definir el derecho a una vida digna. El profesor Sagüez, el profesor ha estudiado mucho en materia de derecho constitucional, de derecho procesal constitucional, dice que la Corte Interamericana construye el concepto de vida digna en base a 2 derechos, el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana, que como un faro ilumina al sistema, ¿no? La dignidad de la búsqueda de la protección de la dignidad humana constituye una nota central del Estado Social Constitucional de Derecho. También en algunas latitudes comparadas, en algunos países hermanos, se ha constitucionalizado la vida digna bajo el concepto andino del Cubac Sausay, o sea, el derecho a gozar de esta vida digna conforme antiguamente, desde antiguo, lo han practicado, lo han sostenido los pueblos originarios de naturaleza andina. Bien, también se habla del derecho a la salud. ¿Tienen tiempo? Sí, 3 minutos. Ya 3 minutos. Podemos hablar largamente durante 3 minutos. El derecho a la salud. El derecho a la salud es un apéndice del derecho a la vida. Está comprendido el derecho a la vida, según la Corte lo ha puntualizado en los casos Nobleza, Picardo, MM, entre otros, ¿no? Que vamos ahora a mencionar. También se ha dicho que el derecho a la salud es indispensable para gozar adecuadamente del derecho a una vida de naturaleza autónoma. Esto se dice, por ejemplo, en el caso Florin, en el caso Asociación Bengalensis, y que también se menciona el derecho a la salud merece que el Estado dicte medidas de naturaleza positiva. Ustedes saben que las medidas de naturaleza positiva están reguladas luego de la reforma del 93.
4. Por ejemplo, en el caso del Instituto Médico de Antártida se dice esto último, ¿no? También se dice que el derecho a la salud debe ser garantizado por la nación, por las provincias, por los municipios, por las obras sociales y por las prepagas. Esto se dice en los casos Monteserín y Campodónico de Vivar. Siempre me refiero a fallos de la Corte. ¿Cuáles son los derechos de naturaleza alimentaria o cuáles son para el máximo tribunal federal estos derechos de naturaleza alimentaria? Bueno, el derecho a la pensión, podemos citar los casos Meringen, Gaitán y Ponce, el derecho a gozar de un haber de retiro, podemos citar el caso Espinosa Melo, el derecho a gozar de la jubilación, caso Guzmán y Duarte, y todo derecho de naturaleza previsional, como lo dice la Corte en el caso Sánchez. También se habla del derecho de naturaleza alimentaria cuando se trata de indemnizaciones laborales, ¿no? Se considera que tienen esta naturaleza alimentaria, al igual que los sueldos y las remuneraciones en general. En particular, en lo que a nuestra profesión atañe, se ha considerado que tiene naturaleza alimentaria el honorario del abogado, ¿no? Entonces, lo dice la propia ley de ejercicio profesional en el artículo 3. Bien, por último, pero no por ello menos importante, los derechos de naturaleza ambiental. Los derechos de naturaleza ambiental gozan de una protección privilegiada, porque reitero, los requisitos más extremos o más criticables de la ley de cautelares no son de aplicación. Aquí cabe una reflexión general, porque lo que tiene que ver con la materia ambiental es de por sí un valor de la vida que ha sido, desde el punto de vista jurídico positivo, sostenido. Por ejemplo, si vemos la Ley General del Ambiente, vamos a ver que el artículo 4 consagra una serie de principios, entre los cuales descuella, a nuestro entender y con relación a lo que ahora estamos viendo, el tema del principio de precaución. Principio de precaución, que indica que en caso de duda, el Estado, ¿no? la Corte dice, bueno, la preservación del ambiente tiene una prioridad de naturaleza absoluta, y en algún fallo, alguno de los magistrados dice incluso que hay una función ambiental, ¿no? Hay una función de naturaleza ambiental. Bien, esto se refleja también en la ley de medidas cautelares y justamente en el caso Cruz Peripa, entre otros muchos, si vamos a la jurisprudencia de la Corte posterior, vemos que esto se ratifica, se echa mano muchas veces de la medida cautelar justamente para preservar el medio ambiente sin llegar a una solución en cuanto al fondo, sin llegar todavía a una solución en cuanto al fondo, ¿no? Quiero entonces volver a enfatizar la importancia que tiene el instituto cautelar cuando se trata de medio ambiente. Ahora sí, estamos. Bien, para cerrar, entonces, como conclusión, la ley de cautelares prevé una serie de situaciones en las que morigera los requisitos más extremos para que pueda proceder la medida cautelar. La reflexión que me lleva a pensar en voz alta es esta. Tenemos una ley de procedimientos administrativos que, si esta ley cumple este año 10 años de vigencia, la ley de procedimientos, que tiene un origen, recordemos, no democrático, cumple 50 años de vigencia, cumplió el año pasado 50 años de vigencia. Y esa ley, el artículo 12, regula la única medida cautelar en materia de procedimiento administrativo prevista, que es la suspensión del acto administrativo. La pregunta del millón es: si en el esquema ortodoxo el procedimiento administrativo era más permisivo, era más amigable para quienes se exhiba como parte que el proceso contencioso administrativo, y ahora el proceso contencioso administrativo flexibiliza y posibilita que en materia cautelar proceda con mayor flexibilidad cuando se trata de sectores desprotegidos o de bienes de alto vuelo, las cautelares, si esto mismo no sería transpolable al procedimiento administrativo. Y ahora sí, con esto cierro y les agradezco que me hayan prestado atención en esta especie de catarata verbal.
muchas gracias, Fabián, por tu exposición y acelerada final. Así que ahora le damos la palabra a Ana Sabatelli. Ella es abogada, también con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, magíster en abogacía, coordinadora de 2 carreras de posgrado sobre Derecho Administrativo y además es consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un par de ítems más. Hasta ahí llegamos, está bien, sobra. Gracias, Gianluca, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, para mí es un placer estar acá, son un montón, así que felicito al Instituto por la convocatoria, porque este tipo de temas generen interés de reflexión y debate en el medio de esta situación general que nos tiene a todos tomados, ¿no? A las preocupaciones de la vida en general. Personalizo ese agradecimiento en Julián Becio Moreno y en Facu Piaggio, que son quienes me invitaron. No puedo dejar de decir que es un panel tremendo para mí, porque bueno, son ellos grandes juristas, profesores, amigos también, así que es un honor para mí poder participar. Bien, yo voy a traer un tema que es tratar de vincular la función preventiva de la responsabilidad estatal con las medidas cautelares, con la ley de medidas cautelares. Algunos de ustedes que me conocen van a decir que estoy en mi zona de confort, que es hablar de responsabilidad del Estado, pero me interesa traerlo por algunas reflexiones últimas y por un caso en particular que detecté que me parece que pone en juego un poco cómo estos dos institutos se vinculan y quizás a 10 años de la ley de medidas cautelares ver qué pasa con esa medida cautelar positiva. Leía para esto un trabajo de Guillermo sobre esto mismo que también nos hablaba Fabián, de cómo se morigeran los requisitos de una medida cautelar positiva que exige al Estado justamente una intervención para evitar el daño, evitar un daño o evitar si existe que el mismo se agrave. Entonces voy a tratar de ordenar un poco la exposición, primero señalándoles que el marco en el cual lo hago es venir pensando que lo que estudiamos de responsabilidad del Estado clásicamente, el enfoque clásico del estudio de la responsabilidad, que tanto en grado como en posgrado tiene que ver con los precedentes judiciales y luego a partir del año 2014 la ley nacional que reguló la responsabilidad, va a cumplir 10 años el año que viene, es insuficiente. Digo, estudiar solo la jurisprudencia y las leyes que así lo regulen es insuficiente, pero no por la incompletitud eventual de la ley o lo que podríamos criticar de la ley, sino porque está enfocado pura y exclusivamente en la función resarcitoria de la responsabilidad estatal. Es decir, lo que estudiamos son casos de daños y perjuicios en donde se indemniza o no esto de parte del Estado. Pero en rigor, si uno tiene una visión más integrada de la responsabilidad, hay un antes de ese daño y hay un después. El antes es si pudo evitarse ese daño y el después es lo que conocemos como función pedagógica o de control. Esto es, si el Estado aprende de los daños que ocasiona, de los juicios que tiene que salir a indemnizar y si en definitiva tiene un montón de casos similares, si no tiene que corregir determinada política pública, determinados servicios, para evitar que esos mismos daños se repitan a futuro. Pensemos en ese sentido que tenemos como mandato convencional las garantías de no repetición, es decir, evitar los mismos daños. Pero vuelvo sobre lo preventivo, en el sentido que ese antes me coloca en una función diferente, que solo si manifiesto las tres, digo, no estudiar solamente la colección de casos de daños, puedo comprender más acabadamente cuál es el alcance de la responsabilidad y en qué casos el Estado tiene que intervenir. Creo que esto es así por, de mínima, registrar un doble impacto en el estudio de la responsabilidad del Estado. Lo primero es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Digo, hay una serie de convenciones que tienen rango constitucional y ciertamente los mandatos que se construyen dentro de esas convenciones implican para el Estado una amplificación de obligaciones, porque esto que estudiamos de la dignidad de la persona humana como centro de los sistemas hace que, bueno, el Estado con sus acciones positivas deba garantizar y en su caso subir los pisos de protección para garantizar esa persona humana. Y dentro del sistema, esa dignidad, perdón, no la persona. Dentro del sistema interamericano, es verdad, existen categorías de grupos vulnerables
que hace que yo también tenga un análisis debido sobre el bien jurídico sobre el cual impacta el daño. Digo, no es lo mismo un niño, niña, adolescente, una mujer en situación de violencia, un adulto mayor, una persona con discapacidad, una persona detenida en un establecimiento de detención, sujeto al mandato del Estado. Digamos, hay sujetos especialmente vulnerables por la situación en la que se encuentran que hay que registrar, y lo que se advierte es que la clásica fundamentación de esos casos de responsabilidad hoy viene permeada con esas garantías especiales. Digo, un caso típico de responsabilidad hoy, en algunos supuestos, por ejemplo, violación del plazo razonable en el marco de la tutela judicial efectiva, casos de niños, niñas, mujeres en situación de violencia, cárceles, cuando los daños ocurren allí, es donde se genera una fundamentación que también es convencional. El segundo impacto es la modificación del Código Civil y Comercial, porque lo cierto es que ese código constitucionalizado, como dicen sus propios autores, toma el deber de no dañar a otro del artículo 19 de la Constitución como eje central del sistema de responsabilidad. Y fíjense que ahí cuando analiza el instituto, cuando regula el instituto, divide las funciones de la responsabilidad entre preventiva y resarcitoria. Es decir, que ya nosotros, si continuamos el estudio pura y exclusivamente desde la función resarcitoria, no estamos atendiendo a lo que ya impactó en el Código Civil y Comercial, que es la función preventiva de la responsabilidad estatal. Detengámonos un segundo en eso. ¿Cuál es la tutela preventiva que regula el Código Civil y Comercial? A partir del artículo 1711, ustedes tienen establecido allí que este deber de no dañar a otro implica para toda persona que se encuentre en una situación posible de evitar el daño, tener que hacer una acción para que el daño no suceda, o si el daño existe, evitar su agravamiento. Esto implica una acción preventiva que el mismo código regula entre los artículos 1711 y 1715 con esta legitimación amplia. Es decir, que si yo sé que puede suceder un daño, tengo que ir ante un juez y pedirle una tutela preventiva para evitar justamente que ese daño tenga lugar. Ahí, según esta regulación que los civilistas catalogan como una acción preventiva sustancial o material, digo, porque no está en un ordenamiento procesal, ahí es donde voy a llegar luego con la ley de medidas cautelares, el juez puede en forma interlocutoria o definitiva, a pedido de parte, pero también puede hacerlo de oficio, en forma definitiva o provisoria, total o parcialmente, imponerle a un tercero, en donde también aparece el Estado, obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, en pos de la evitación o agravamiento del daño. Y a pesar de que no esté regulada en ordenamientos procesales, digo, los propios civilistas dicen, bueno, en el Código Procesal Civil y Comercial no tengo regulada la acción procesal, procesalmente la acción preventiva, esto no hace mella en que los jueces ordenen medidas preventivas, sea como tutela autosatisfactiva o puede ser bajo el formato de una medida cautelar, en general positiva o de innovar. Lo importante, entonces, es que en lo que se coincide es que esta acción preventiva prevista en el Código Civil y Comercial tiene suficiente plasticidad para aplicarse a cualquier disciplina jurídica, es decir, que no queda agenciada pura y exclusivamente al ámbito del Código Civil y Comercial. Claro, la idea es, ¿puedo trasladar esta función preventiva, acción preventiva, a la responsabilidad del Estado? Porque como ustedes deben saber, el propio Código Civil y Comercial dice que no se aplica ni directa ni subsidiariamente a la responsabilidad del Estado, y la misma regulación tiene la ley nacional. El proyecto vigente hasta el año pasado para acá, para la provincia de Buenos Aires, establecía la misma, digamos, las provincias que adhirieron o dictaron propia ley vienen sosteniendo el carácter local, ¿no? El instituto de la responsabilidad ya ha quedado encuadrado de carácter local. Sin embargo, y a pesar de que el código diga que no se aplica directa ni subsidiariamente, yo advierto la aplicación en concreto en 3 escenarios, digo, de la función preventiva de la responsabilidad. Uno
son los mandatos judiciales o exhortos. Hay veces que los jueces, en causas donde aún no teniendo al Estado por demandado, no tratarse un juicio de responsabilidad contra el Estado, igual, por ejemplo, en un caso de accidentes en un paso a nivel que está roto, sale el mandato judicial de arreglar el paso a nivel para evitar que el mismo daño suceda otra vez. Hay un caso Biordo, por ejemplo, de la Cámara Azul, que mandan a visibilizar mejor, iluminar mejor una cabina de peaje, porque con los bancos de niebla se dan sucesivos accidentes. Ahí el demandado era un concesionario de ruta, no era el Estado. Sin embargo, el mandato judicial sale respecto de Locovi, digo, es dirigido a Locovi, no sale, es dirigido a Locovi, para que justamente corrija esta situación y evite futuros daños. Entonces, una opción es que existe el mandato, que en definitiva es preventivo, es un mandato preventivo por orden judicial. Un segundo escenario son los mandatos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fíjense, esto lo tiene súper desarrollado la doctora Caputi. Por ejemplo, si yo me detengo en temas de violencia por motivos de género, vieron que el estándar central de las obligaciones estatales, antes de resarcir el daño, es la debida diligencia estricta, que también se aplica a las investigaciones judiciales, al tratamiento de niños, niñas. Y esa debida diligencia estricta tiene tres componentes: prevención, investigación y sanción. Digo, todos los mandatos del sistema interamericano, por ejemplo en materia de violencia, una vez que una agencia estatal, cualquiera sea, comisaría, OED, lo que sea, recibe una denuncia, es que ahí empieza el deber estatal de actuar con debida diligencia justamente en la prevención del daño. El daño es el fracaso, el objetivo es la prevención. De hecho, desde el derecho civil se postula como derecho único de daños que todo está enfocado más que en el resarcimiento, en la prevención, porque se supone que cuando el daño llegó ya salió todo mal, y desde un punto de vista ambiental, político, social, jurídico y económico incluso, siempre es mucho mejor la prevención que caer en el resarcimiento de los daños. Entonces, les digo, segundo escenario, en donde tenemos el foco en la prevención, y ahí es el obligado del Estado, digo, del cumplimiento de esos mandatos de debida diligencia estricta, le caen todos al Estado. Entonces ahí la función preventiva es la que le toca ejercer al Estado. Y un tercer escenario, que es el que más atañe al tema que nos toca compartir con hoy, es que ya hay varios casos de aplicación analógica del Código Civil y Comercial, la función preventiva en particular, la acción preventiva, a la responsabilidad del Estado. Entonces ahí les quería comentar de un caso que se llama JLA, es de noviembre de 2021 de la Cámara Civil y Comercial, de la Sala 1. Fíjense que es un caso típico de responsabilidad en el sentido de que el papá de un nene que al momento de la demanda tiene 2 años, la acción la inicia su viuda, fue muerto en un operativo de la Gendarmería. El señor tenía una pyme de fletes, estaba trabajando de eso. Al girar en una esquina se encuentra un operativo de Gendarmería, no está bien descrito en qué contexto, hay disparos y él muere antes de ser intervenido en el Hospital Pena. Su viuda va a demandar contra la Gendarmería los daños y perjuicios en representación de su hijo, y ahí pide una medida cautelar anticipada sobre la sentencia de fondo, sobre el valor vida de su marido fallecido, en el sentido de que el tiempo que insume el juicio va a perjudicar notoriamente la calidad de vida de este nene, porque ella, que era, dice la demanda es empleada universitaria, claro, ahora carece del 50% del sustento para llevar adelante la vida de ese nene. Fíjense que ahí estamos yendo a un caso Claude Furlan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino, y lo condena por la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ¿En qué sentido? Que en un caso también de un menor accidentado que es responsabilidad estatal, el juicio tarda 15 años. Entonces, claro, esa duración es un daño en sí mismo. ¿Se entiende? Porque esa persona no obtiene una reparación en un tiempo útil. Cuando este nene, dentro de 15 años,
obtenga una reparación que eventualmente está sujeta al régimen de consolidación de deuda porque dilata aún más el cobro de esa indemnización, es otra realidad y su madre lo mantuvo a lo largo de ese año. Esa tutela anticipada, entonces, cuando la Cámara que revoca la decisión de primera instancia, que no la había concedido, analiza el caso, dice, la ley de responsabilidad del Estado es pobre, en este sentido lo dice así, dice que tiene lagunas, y que nada impide aplicar analógicamente el Código Civil y Comercial también desde una perspectiva preventiva de daños. Como que este deber de no dañar a otro lleva íncita la prevención de un daño, que como digo, en este caso es cómo crece ese menor con menor sustento dado el fallecimiento del padre. En ese caso, lo que analiza la Cámara son los requisitos de procedencia de esta responsabilidad y ustedes me dicen, bueno, ¿y en qué se basó para ese anticipo de sentencia? En la condena, en la causa penal que ya existía respecto de los gendarmes que habían estado involucrados en el operativo. Ahí ya había una condena penal, había habido también una situación de encubrimiento del operativo. Eso lo toman como el hecho cierto, el daño cierto es el crecimiento del menor, pero la imputabilidad material a los agentes de la gendarmería en lo que sería su falta de servicio, en un caso típico de responsabilidad y de procedencia, lo tienen por probado en la causalidad por esa sentencia penal. Van a citar, y esto lo cito porque también lo cita Guillermo en su trabajo sobre medidas cautelares, el fallo de corte Camacho Acosta, vinculado a la protección del derecho a la salud, para justificar este tipo de medidas anticipatorias de la sentencia de fondo. Se entiende una tutela preventiva material, en esto un adelanto. ¿Qué resuelve esta Cámara? Bien, darle una asignación mensual a esta mujer para equiparar ese desequilibrio dado por los ingresos del marido que va a ir contra lo que es el valor vida finalmente de la sentencia de daños cuando ésta llegue siguiendo el curso normal del proceso. Cuarto, ¿cuál es la intersección entonces antes de ya cerrar? ¿Estoy bien? Ahí, border, sí. Como siempre. ¿Cuál es la intersección? Yo no tengo disposiciones procesales que estén canalizando, como les decía al principio, cuál es el cauce procesal de la acción preventiva de daños. No la tengo respecto del Código Civil y Comercial. Tampoco la tengo, como dijimos recién, ejemplificando con este fallo, en la Ley de Responsabilidad del Estado. De hecho, no hay nada en la ley vinculado a la función preventiva de la responsabilidad, por eso solo puedo acudir por analogía o en los otros dos escenarios, como les decía, respecto de la ley. Mi pregunta es, ¿esta medida cautelar positiva del artículo 14 de la Ley de Medidas Cautelares, que como traje encaja perfecto en lo que es una acción preventiva de daños, no podría ser ese cauce procesal respecto de la ley de fondo, que es la Ley de Responsabilidad del Estado? ¿Podríamos usar el artículo 14 de la Ley de Medidas Cautelares sobre la cual hoy estamos reflexionando? Fíjense los requisitos expresos que dice allí, que ya nos comentaron aquí Guillermo y Fabián: deber jurídico concreto y específico a cargo de la demandada, fuerte probabilidad de que ese derecho exista, acreditación sumaria de los perjuicios graves de imposible reparación, no afectación del interés público, que la medida no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. Ese entrecruzamiento que la ley hace en protección de los grupos vulnerables, cuando yo tengo que el daño puede recaer o va a recaer o potencialmente afecta a un sujeto especialmente vulnerable, entiendo que perfectamente este traje jurídico de la medida cautelar positiva se adecua a la necesidad de esa protección. Y eso incluye, como súper bien nos decía Fabián, la morigeración de las exigencias propias de las medidas cautelares, porque ahí todo respecto de la caución curatoria, del plazo de duración, digamos, los requisitos son menores o más flexibles porque justamente lo que está en juego es un sujeto especialmente vulnerable. Entonces, en definitiva, lo que quería era
dejarles plantear esta inquietud, esta vinculación posible entre una medida cautelar específica y lo que es esta acción preventiva de daños, señalando que, como les decía al principio, no podemos quizás tapar el estudio de la responsabilidad solo desde una mirada exclusivamente resarcitoria, cuando es tanto lo que tenemos que pensarlo también en términos de prevención, sobre todo quienes tenemos algún rol respecto a alguna política pública determinada, y también aprender de lo que esos daños nos enseñan una vez que se han indemnizado. Hace muchísimos años escuchaba a Fabián una disertación en una actividad como esta. Hace muchísimos años no puede ser. Y comentaba el fallo BEA, un fallo de omisión tremendo, y él cerró ese panel, y voy a hacer lo propio, diciendo, frase del indio, el futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves. Eso es la función preventiva de responsabilidad para que la pensemos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por habernos esperado hasta el final. Por motivos de que los plazos son prioritarios y fatales en el hecho administrativo, tenemos que continuar ahora en el auditorio con el cierre de la jornada. Pero bueno, nada más que agradecer y gracias por el cierre del auditorio.